Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, Barcelona. Buenos días, Buenos Aires. Este es un encuentro que organizamos entre la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, que es parte, bueno, ya de una larga cadena de colaboraciones que lleva muchos años con nuestros amigos. Y el tema que nos reúne hoy es las cuestiones éticas en torno al triaje en relación al COVID. Vamos a discutir el material que ya estuvo distribuido. Vamos a comenzar escuchando a Íñigo de Miguel por unos 10 minutos. Luego vamos a escuchar a Eduardo Rivera López y luego a Pablo de Lora. Y luego abrimos la discusión. Adelante, Muy bien, Íñigo. pues muchísimas gracias, Marcelo. Yo voy a intentar introducir el tema con lo que creo que son quizás los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no?, en todo esto del triaje, en una situación muy concreta, que es la de la COVID. Digo que es una situación muy concreta porque tiene algunas particularidades que no son propias de otras situaciones de triaje. La que a mí me parece más relevante es que de por sí nos encontramos con una patología nueva, con un virus, con una alta tasa de contagio, que tiene la particularidad de que los infectados tienen un curso clínico muy difícil de prever. Ahora lo es cada vez más previsible, pero por lo menos en marzo era muy difícil saber qué podía suceder con cada uno, lo cual supone que hay una grandísima incertidumbre a la hora, por ejemplo, de adivinar cuáles son las probabilidades de supervivencia, por ejemplo. Creo que es interesante también pensar que se trata de una situación en la que en realidad no hay un único recurso escaso, sino que hay distintos tipos de recursos escasos. Es decir, uno muy claro son los días de estancia en UCI, se convierte en un recurso escaso. Otros son los respiradores como material, otros son los espacios aislados, otro es la atención, los profesionales sanitarios en sí, ¿no?, y por sí mismos, ¿no? O sea que es una situación de triaje muy complicada porque hay muchos recursos escasos diferentes. Entonces, evidentemente hay que realizar un triaje, pero muchas veces es un triaje múltiple, que tiene además que tener en cuenta muchas variables, algunas de ellas muy difíciles de cuantificar o de determinar, lo que hace que la situación sea particularmente complicada, ¿no? Yo empezaría también por decir que frente a lo que han hecho algunos informes, hay que tener muy presente que solo existe un triaje cuando estemos ante un recurso que verdaderamente es escaso. Un recurso escaso es aquel que puede ser útil a los pacientes y que no es suficiente para todos ellos. Porque si no es así, no estamos hablando de un recurso como tal, ni de que haya que hacer triaje. Es decir, si un paciente no quiere utilizar un recurso, no quiere, por ejemplo, que le conecten a un respirador, pues el recurso no es escaso para él, simplemente es que es un paciente que decide quedarse fuera. Tampoco es un recurso el que sencillamente no va a servir para unos pacientes, porque es que esto no es un problema. Y tampoco hay un problema de escasez de recursos cuando se puede incrementar. He visto informes en los que decían, no, lo primero que hay que hacer en una situación de triaje es intentar incrementar los recursos. Bueno, esto desde mi punto de vista viene de suyo, pero el triaje empieza en el momento en el que necesitas el recurso y no lo tienes. Si no es así, es radicalmente absurdo, ¿no?, estar hablando de triaje. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. También hay que tener claro, y volveré sobre ello, y seguro que insistimos mucho, en que no vamos a hablar de triaje cuando el recurso de por sí solo proporciona un tratamiento que es fútil, ¿no?, que no tiene ninguna utilidad para el paciente. Entonces, seguir utilizando el recurso con ese paciente no es ya que no entra dentro del triaje, sino que se podría considerar incluso como una forma de mala praxis y en algunos casos incluso como un encarnizamiento terapéutico, llegado el caso, ¿no? Con lo que hay que tener muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de triaje, eso para empezar, porque eso evita algunos de los problemas que se plantean. Luego ya hablaremos mucho de esto, pero yo creo que una cuestión esencial es ver cuál es el objetivo de este triaje, ¿no? En principio, sabemos que pueden ser distintos los objetivos. Puede ser, por ejemplo, el más clásico, que es salvar el mayor número de vidas posibles, o puede ser el de salvar la mayor cantidad de años de vida que sea posible
o maximizar los años de vida ajustados a su calidad, ¿no? Y esto Pablo supongo que hablará mucho de ellos, son criterios diferentes y son criterios a menudo incompatibles entre sí. Yo entiendo que en un país como el nuestro, por ejemplo, que es España, el único criterio en principio que es admisible en derecho como tal es el de salvar el mayor número de vidas posible, ¿no? No tengo tan claro que en caso de que haya una cierta igualdad, ¿no? En este sentido, ¿no? Que no tengas muy claro cómo lo vas a conseguir, que puedas introducir otros criterios de discriminación que complementen a este. Puedas decidir, por ejemplo, que, bueno, que si hay dos personas con las mismas probabilidades, que además van a utilizar el recurso de la misma forma, ahora voy a hablar de eso, ¿no? Puedas, por ejemplo, salvar al que le queda una mayor cantidad de años de vida que vivir o al que pueda tener una calidad de vida mejor. También habría que hablar si tendríamos que tener presente la calidad de vida con la que llega o la calidad de vida que va a tener después de la patología. También es interesante, incluso yo creo que es fundamental, tener siempre presente que tendría que entrar en principio, ¿no? Dentro del triaje no solo los pacientes de la enfermedad, ¿no? que suscita la situación, no solo los de la COVID, sino todos los pacientes que necesiten los recursos escasos. Pero no solo los que lo necesitan a partir de ese momento, sino incluso los que los estaban utilizando antes de que se produjera la situación, ¿no? Quizás el ejemplo más extremo sea el de personas en estado vegetativo persistente que pueden llevar mucho tiempo utilizando un recurso que de repente se hace escaso. Bueno, pues una de las cosas que podríamos plantearnos es qué ocurre con esos pacientes y si podrían entrar o no en el triaje de recursos escasos, ¿no? Evidentemente esto va a tener que ver con algunas de las ideas que también tendremos que discutir. Una de ellas, por ejemplo, es si tenemos que meter a todos los pacientes en el mismo saco o si puede haber excepciones. Yo creo que algunos informes han puesto ya, ¿no?, sobre la mesa dos temas interesantes, incluso tres, que conviene tratar. Uno es el de si los niños pueden ser una posible excepción, es decir, si puede haber una preferencia por los niños. En esto tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Niños, que en principio pues introducen esta idea del interés superior del menor, con lo que se podría pensar que en principio había que priorizar a los niños, ¿no?, frente a otros pacientes. Sé que me pueden decir que, bueno, que esto en la COVID no tiene mucha trascendencia porque no afecta mucho a los niños. Pero no es una buena visión porque los niños enferman de otras cosas que pueden necesitar el recurso escaso, aunque no sea la COVID. Y pues, siguiendo lo que he dicho antes, aquí la cuestión no es qué es lo que tienes, sino la cuestión es qué recurso necesitas, lo cual son cosas distintas. Por lo que sí que es posible poner en la mesa la discusión de la preferencia por los niños. Luego está la cuestión del personal sanitario, que esto también lo tenemos todos en mente. Ahí parece que hay criterios tanto de justicia como de utilidad, ¿no?, para priorizar al personal sanitario. De justicia, al menos para los sanitarios que se hayan sometido a un riesgo extraordinario. Si el sanitario ha tenido un riesgo o le hemos pedido que corra un riesgo superior al normal, parece que es una cuestión de justicia que, si en un momento dado necesitan recursos escasos, tengan un acceso prioritario a esos recursos, ¿no? La idea de utilidad pues es simplemente que, como ellos en principio son los que pueden salvar otras vidas, parece que tiene más sentido salvar primero las suyas para así maximizar el número general de vidas salvadas, ¿no? Y yo me permito añadir a esto una cuestión pragmática que es muy cínica, eso confieso, ¿no? Pero yo entiendo que si hay personas que se están jugando la vida y tienen un compañero suyo que es el que entra en la cola del recurso escaso y no damos ningún tipo de prioridad, pues como se suele decir, la moral de la tropa podría ser que se viniera abajo, ¿no? Por lo cual yo entiendo que ahí también hay que ser un tanto pragmáticos, ¿no? Digo que hay otro colectivo que a mí me suscita dudas y es precisamente el colectivo de otras personas vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad, personas de este tipo, que curiosamente por el criterio de calidad de vida podrían quedarse fuera, pero desde otro punto de vista podrían lo contrario, ¿no?, ser candidatos a la priorización por una cuestión de que al ser precisamente más vulnerables podría pensarse que deberían tener un acceso preferente al recurso por los mismos motivos o parecidos motivos a los que señalan a los niños, ¿no?, el hecho de ser más vulnerables que otros. Con todo, esto simplemente es un criterio para ver si podemos hacer excepciones. Lo más complicado va a ser a su vez decidir qué es lo que queremos hacer, como ya he señalado antes, y aquí
yo entiendo una cosa curiosa, que es que la preferencia siempre va a tener que ser maximizar el número de vidas salvadas a lo largo de toda la pandemia. Y esto curiosamente puede hacer que en un momento dado optemos por personas que individualmente tienen menos probabilidades de salvación frente a otras que tienen más probabilidades. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que unos, aun teniendo más probabilidades, van a utilizar durante mucho más tiempo el recurso escaso. Y eso nos va a llevar a que a largo plazo salvemos menos vidas. Con lo cual, en principio, desde mi punto de vista, el criterio es bastante simple, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la práctica, lo que se acaba aplicando en casi todos los sitios es prácticamente un criterio de orden de llegada, que es el último que tendríamos que aplicar. ¿Por qué esto es así? Pues por una simple razón, que yo me imagino que vamos a discutir muchísimo. Y es que lo que es prácticamente imposible en la práctica es lo que sería esencial desde un punto de vista teórico, que es la reasignación del recurso escaso. Es decir, lo que suele suceder es que una vez que se asigna el recurso a un paciente, a pesar de que luego haya otros pacientes que tengan muchas más probabilidades de supervivencia utilizando ese mismo recurso, nunca lo vamos a reubicar. No vamos a quitar el recurso a uno y derivárselo a otro. Y esto es tanto por motivos jurídicos, ¿no? De que no está tan claro que se pueda hacer, como por esos motivos tan de deontología médica, ¿no? que impulsan mucho al personal sanitario a seguir esta máxima de lo primero no causar daño, pase lo que pase. Y luego también hay un motivo muy obvio, muy pragmático, que es esto de la medicina defensiva. Cualquier médico que yo conozco sabe que quitar un recurso es un problema, no asignarlo no tanto, por lo que hay mucho ahí. Desde mi punto de vista, una forma de confrontar esto, o hay dos formas de confrontar esto, una es cambiar toda esta forma de plantear la asignación de recursos, ¿no? y pensar que, bueno, que asignar un tratamiento no es algo tan terrible, y otro es estirar el concepto de futilidad, y ahí discutiremos, ¿no? Que tiene sus propias complejidades, desde luego. Con lo cual, en principio, yo no voy a decir mucho más ahora al principio. Yo entiendo que tenemos un problema con cómo utilizamos los recursos, porque tenemos una situación normativa y una tradición histórica que nos lleva a tener muchos problemas para actuar de una forma que fuera perfectamente razonable, y tenemos que vivir con ella. Y es lo que nos ha tocado y es lo que hemos visto y lo que nos ha causado algunas de las consecuencias que hemos tenido en estos meses. Así que no voy a decir nada más, creo que es más que suficiente para una introducción y ya cedo la palabra a cualquiera de mis compañeros. Y muchas gracias por hacerme caso. Continúo yo, ¿no? Bueno, gracias, Íñigo. Voy a intentar en los 10 minutos comprometidos a hacer una especie de descripción muy superficial del trabajo que nosotros publicamos. Voy a compartir un pequeño PowerPoint que me va a ayudar a ser más conciso y más concreto. Se ve bien así, ¿no es cierto? El trabajo que voy a describir muy brevemente es uno que hice yo junto con colegas, muchos de los cuales están ahora presentes, que fue publicado en la revista de Bioética y Derecho, así que comparto la autoría con ellos y ellas. El trabajo fue hecho un poco pensando en dos cosas. Primero, ayudar a que se pudiera hacer un protocolo de triaje, y por otro lado también ser un paper, o sea que tiene una naturaleza un poco híbrida. En algunos casos argumentamos, en otros casos plantamos una posición sin demasiados argumentos. En ese trabajo también suponemos dogmáticamente que no hay derechos adquiridos previamente, es decir, que no hay derechos de propiedad sobre esos recursos que puedan ser válidos durante el proceso de triaje. Pensamos también que lamentablemente estamos discutiendo esta cuestión en este momento en que, por ejemplo, en la Argentina se puede llegar a plantear una situación en que sea necesario operar con criterios de triaje, y sin embargo pensamos que esto debería ser discutido en situaciones de normalidad. Y además debería ser una discusión pública y además debería ser una discusión racional. Y nuestro trabajo trata de ser un aporte para eso, para en todo caso tener ciertas guías generales que luego en una situación crítica se puedan adaptar y aplicar al caso concreto. Una cosa que es importante que nosotros tenemos en cuenta es que las reglas de triaje
tienen que ser reglas factibles de ser operadas en situaciones no ideales, es decir, en situaciones de decisión rápida, de decisión en donde no se pueden tener en cuenta todos los aspectos que serían idealmente relevantes desde el punto de vista moral. Y por último, también suponemos que aplicamos criterios de triaje única y exclusivamente cuando se han agotado todos los otros recursos, es decir, cuando ya no se pueden trasladar los pacientes, cuando ya no hay tampoco se han agotado todos los recursos, por ejemplo, en relación a la futilidad, es decir, se han retirado todos los recursos que se consideran no necesarios para los pacientes, etc. Y aún así hay escasez. Entonces, recién ahí aparece el problema del triaje. Obviamente hay normas procedimentales y normas sustantivas. Muchos piensan que las normas procedimentales son suficientes. De hecho, hay una guía que hizo el Ministerio que es básicamente procedimental en la Argentina, que dice, bueno, hagan un comité de triaje y decidan. Decidan ustedes, en cada hospital hay un comité de triaje y deciden. Nosotros pensamos que no, que debería haber guías generales, por lo menos guías a grandes rasgos, y pensamos que por lo tanto hacen falta normas sustantivas. Si bien sí es verdad también que las normas procedimentales son imprescindibles, son necesarias y son fundamentales por las diferentes razones que mostramos nosotros en el trabajo y que aquí presento. Siguiente. Las normas sustantivas entonces son necesarias. Nosotros distinguimos diversos tipos de normas sustantivas que pueden operar. Por un lado hay, como decía Íñigo antes, reglas de asignación y reglas de reasignación, que nosotros llamamos ex ante y ex post. Hay reglas de priorización, es decir, reglas que nos dicen quién tiene que recibir el recurso primero, y después hay reglas que operan una vez que esos criterios se han agotado, y entonces tenemos que decidir entre casos de empate. Por otro lado, hay sistemas diferentes de asignación. Básicamente hay sistemas de asignación en situaciones de escasez radical que son de tipo de puntaje, como los que se utilizan en el caso de la distribución de los órganos para trasplante, y hay sistemas en donde se elige un principio, y en todo caso luego se establecen restricciones o excepciones o reglas de empate. Nosotros optamos por este segundo tipo de sistema de asignación por una cantidad de razones que después en todo caso podemos discutir, que es básicamente que un sistema de puntaje en este tipo de situaciones no es factible, no es posible hacerlo de manera que no sea arbitraria. Entonces el principio fundamental es el de la maximización, y entonces hay que hacer una interpretación de este principio, y la interpretación que nosotros hacemos, creo que en consonancia con lo que decía Íñigo, es el de maximizar la cantidad de vidas, es decir, de personas salvadas. Y descartamos el criterio de la maximización de años de vida, tanto sea años de vida simplemente o años de vida ponderados por la calidad de vida. Por varias razones, tampoco abundamos o profundizamos en las razones, pero básicamente una razón importante y que ha sido señalada por otros autores también es que el criterio de la ponderación de años de vida por la calidad de vida no es viable en las situaciones concretas de triaje, es decir, no es factible de hacer ese tipo de cálculos, y también porque pensamos que es un criterio preferible, el de la cantidad de personas, es preferible desde el punto de vista moral y no entrar en cuestiones acerca de cuál es la calidad de vida preferible o no preferible. Pero esto es sin duda uno de los nudos que habría que discutir. Esto significa que solamente tomamos en cuenta la cantidad de personas que son salvadas a través de un tratamiento, sea para COVID-19 o para cualquier otro. En esto estamos a favor de que todos entren en la misma bolsa, pero con algunas excepciones, es decir, si las comorbilidades son tan graves que la expectativa de vida
es realmente muy corta, muy terminal. Entonces ahí sí consideramos que eso debería ser incluido en el cálculo de triaje, ¿no? Es decir, me importa la cantidad de vidas que se salvan inmediatamente a través del tratamiento por la enfermedad aguda, pero en algún sentido también me importa que esas personas tengan al menos un mínimo razonable de sobrevida, ¿no? Esta sería la excepción. Hay otros criterios que discutimos, algunos para establecer excepciones y algunos para descartarlos. Obviamente la edad es uno muy importante. Nosotros descartamos en principio el criterio de edad como criterio general, por la misma razón por la cual descartamos el criterio de la cantidad de años de vida, pero sí establecemos la excepción en aquellos casos en donde la diferencia de edad es muy grande entre pacientes pediátricos y pacientes geriátricos. Descartamos cualquier tipo de criterio de valor social, con la excepción del personal de salud, y ahí nosotros defendemos que en algunos contextos, y por razones puramente instrumentales, es decir, de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, puede ser aceptable la priorización del personal de la salud, pero solo por razones instrumentales. Descartamos la compensación por vulnerabilidades previas. No pensamos tampoco que debamos tener en cuenta la cantidad de tiempo que se utiliza el recurso, incluso por razones también de simplicidad, por razones, digamos, de mundo no ideal, de situaciones en las cuales eso no es posible predecir la cantidad de días que una persona va a estar en terapia intensiva o utilizando un respirador. Descartamos el criterio de orden de llegada y sí, como criterio de desempate, aceptamos que pueda ser un criterio aleatorio. Entonces, con todo este aparato conceptual, tratamos de organizar un sistema que sea consistente, que sea completo, que sea exhaustivo y que no tenga contradicciones. Entonces, básicamente lo que hacemos, siguiendo muchas de las guías, es dividir en 3 tipos de pacientes de acuerdo con su pronóstico inmediato de sobrevida, aquellos que todos van a morir si no reciben el recurso, pero algunos, los que llamamos rojos, son aquellos que tienen alta probabilidad de sobrevivir, los amarillos tienen probabilidad intermedia o incierta, y azul tienen probabilidad baja, y la priorización, el criterio de priorización concreto sería ex ante de asignación, sería que el rojo prevalece sobre el amarillo y el amarillo sobre el azul. Luego discutimos si a esto hay que agregarle un criterio de priorización para el personal de salud y damos varias alternativas en las cuales no puedo entrar. Y finalmente establecemos el criterio de priorización de pacientes pediátricos sobre pacientes geriátricos. Y para el caso de la reasignación, que entiendo que es otro de los grandes temas a discutir, y entendemos que hay restricciones jurídicas que pueden ser quizás imposibles de superar, pero nosotros desde el punto de vista de la bioética pensamos que sí, que es posible en algunos casos hacer reasignaciones, en aquellos casos en donde la diferencia en el pronóstico de sobrevida es muy grande. Es decir, en aquellos casos en los cuales la probabilidad en un caso es muy alta y en el otro caso es muy baja. Y eso se traduce en términos pragmáticos en que sería permisible retirar el recurso a un paciente azul, es decir, con muy bajas probabilidades de sobrevida, para asignárselo a un paciente rojo. En cambio, no creemos que sea factible por razones también pragmáticas y de mundo no ideal, es decir, mundo real, en el cual en los casos en donde los pronósticos son muy similares, sería muy difícil realizar este tipo de reasignación. Por esa razón, entonces, no se podría retirar a un paciente de un color para dárselo a otro del mismo color, ni tampoco retirar un recurso a un paciente de un color para dárselo a otro de un color contiguo. Es decir, quitarse el amarillo para dar al rojo o el azul para dar al amarillo. En el caso de haber 2 pacientes,
a los cuales se les puede retirar, por ejemplo, 2 pacientes azules, tendría prioridad el personal de la salud en el sentido de no retirar el recurso al personal de la salud, y en caso de empate se sortearía. Bueno, este es básicamente el panorama general, y aquí termine. Gracias. Dejo de compartir la pantalla. Adelante, Pablo de Lora. Muy bien. Decía que muchas gracias en primer lugar por la amable invitación a participar en este coloquio, que además supone para mí una gratísima oportunidad de, en fin, reencontrarme, aunque sea en este formato visual, con, en fin, personas a las que admiro mucho intelectualmente y a las que, en fin, también estimo personalmente mucho. Y bueno, la ventaja que yo tengo al hablar el último en esta primera ronda de intervenciones es que como todo, casi todo lo importante se ha dicho, pues yo voy a poder ser muy breve. Voy a intentar ser muy breve en todo caso, aunque no he tenido la prevención de actuar como Eduardo, no ser tan prolijo como él, y entonces el hecho de que tenga aquí algunas notas tomadas muy rápidamente, pues quizá contribuya a que en esta primera ronda mía pues sea caótico y excesivo en el uso de la palabra. Espero que no. Bueno, yo voy a hacer un poco lo mismo que ha hecho Eduardo e Íñigo, de manera más concisa todavía, que es, bueno, como entiendo que en fin, el articulito, mi pequeña contribución a Letras Libres que yo escribí se ha distribuido anticipadamente, pues esto me va a permitir ser muy, muy breve en cuanto a mis propósitos, ¿no? Yo creo que las tres aproximaciones tienen algunos puntos de fricción, probablemente que será, yo creo que muy fructífero destacar después a lo largo de la charla, pero me parece que, por un lado, cubren aspectos distintos, ¿eh? Y en esa medida son complementarias las tres aproximaciones. Yo creo que el papel de Eduardo y sus colegas a mí me parece una magnífica contribución por lo ordenado y por la articulación a fijar unos criterios y una priorización que sigue de esas condiciones o esas consideraciones, mejor dicho, bioéticas iniciales. Yo, de lo que he leído al respecto, si es que lo tomamos como una suerte de protocolo que pudiera implementarse, pues honestamente creo que es de lo mejor. Desde luego mucho mejor de la literatura que en esa manera se ha tratado o se ha publicado, se ha hecho pública en España, que yo conozco. Y lo mismo diría con respecto a las prevenciones y cautelas sobre las que nos advierte Íñigo, que son, entiendo, más bien de naturaleza jurídica, en fin, cómo podemos amoldar las consideraciones morales que hagamos sobre el triaje en estas condiciones con el actual, digamos, status quo jurídico, al menos en lo que se refiere a España. Entonces, en esa medida creo que son complementarias, y luego me parece que también hay un cierto overlapping consensus, ¿no? Entrando ya más en el corazón moral de nuestras aproximaciones. Me parece que, si no, en fin, estoy equivocado, los tres compartimos la idea de que el criterio de asignación de recursos en condiciones de extrema escasez, como las que ha propiciado la pandemia, no puede guiarse por el first come, first serve. Y me parece que los tres también rechazamos una priorización determinada exclusivamente por años de vida ajustados por calidad. Yo, en cambio, en el trabajo hacía un esfuerzo, y hablo en pasado porque
la evolución de la pandemia y la evolución de las terapias y de lo que sabemos de la pandemia es algo que hay que tener en cuenta, y también la propia evolución de uno en su reflexión sobre estas materias a medida que, bueno, pues, que ha pasado el tiempo y sabemos más cosas de lo que ha pasado, y también hemos podido leer más, y entre otras cosas, pues uno ha podido leer estas contribuciones de mis colegas, ¿no? A mí me ha hecho también, digamos, repensar algunas de las consideraciones que yo hacía en ese trabajo de letras libres, que estaba movido, aquí hay un poco de contexto de descubrimiento por mi parte, por dos acontecimientos, por decir, por dos cosas que yo pude conocer. Una, el documento que hizo la Sociedad Italiana de Anestesiología. Italia, como sabéis bien, fue, después de China, claro, y de los países asiáticos, fue el país europeo que más pronto sufrió los efectos devastadores, en los términos que hoy nos ocupan, del COVID. Y en fin, un anestesista que yo conozco, italiano, que es anestesista en un hospital de Turín, me hizo llegar este documento, que luego ha tenido bastante repercusión y que ha generado enorme controversia en Italia, generó enorme controversia en Italia, en el que ellos, a la luz de esas circunstancias no ideales a las que se refería antes Eduardo, habían decidido adoptar un criterio de umbral de edad como criterio independiente y como criterio absoluto. En unas circunstancias por las que él me podía explicar, en las que casi no se podía valorar nada más en ese primer, digamos, en ese primer triaje de admisión a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, eso me hizo a mí pensar sobre cuáles eran las razones para adoptar esa fórmula, y también el hecho de que más o menos a la vez la Sociedad Española de Medicina Intensiva y después el Comité de Bioética también adoptaron guías en las que, de una manera un poquito más confusa, me parece a mí, la edad y algunas otras circunstancias más vidriosas, como por ejemplo padecer o no una discapacidad cognitiva, me parece que son los términos que utiliza la Sociedad Española de Medicina Intensiva, y el tercer factor, el propio hecho, que también es algo que ha puesto de manifiesto, bueno, Íñigo y sobre todo Eduardo, ¿no?, de que tengamos que esperar a estas circunstancias trágicas para abordar en serio y con la debida deliberación estos protocolos para circunstancias como estas, me hizo a mí, pues, digamos, pensar un poco más en detalle o con más pausa sobre el triaje en estas condiciones. Y bueno, yo destacaría de mi contribución dos asuntos que por otro lado son muy conocidos y se han discutido en la literatura, con los que trato de alguna manera de justificar que efectivamente demos una importancia suficiente o notable incluso al criterio de la edad. No porque pueda ser un buen criterio siempre como predictor del criterio clínico, en definitiva, sino más bien, y esto sería, me parece a mí también lo interesante de discutir, por razones que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. Entonces, creo que de lo que aquí se trataría también, y me parece que esto no ha sido suficientemente destacado hasta ahora, es de considerar que esta asignación de recursos, que, como he dicho antes, también yo participo de la idea, no debe dirigirse a la obtención de más años de vida ajustados por calidad, pero sí me parece que debe ser atenta a los que podría yo llamar ciclos de vidas suficientemente estructuradas. Es decir, la priorización de los más jóvenes
no solo por un mero hecho de años de vida biológicamente considerados, sino porque van a perder una oportunidad que sí han tenido las personas de más edad, que es la de poder alcanzar una vida, en fin, un florecimiento, si lo queremos poner en estos términos, haciendo quizá una mala o rápida traducción del flourishing de los anglosajones. Y esa sería la razón, por un lado, por la que la edad es un buen criterio, y también la razón que permite despejar la objeción común que tiene que ver con que si esto se tomara en consideración, el criterio de la edad, estaríamos incurriendo en una discriminación odiosa, parecida o semejante a las discriminaciones basadas en la etnia o en el género. Yo creo que esto no es así, como trato de, bueno, modestamente de razonar en esa contribución. Mi otra, en fin, digamos, reivindicación a la que creo que Íñigo también, porque al principio de su trabajo pareciera que el criterio del valor social es completamente descartado, pero luego me parece que esto está más matizado, es el de si debemos priorizar a los profesionales de la salud, y creo que también, por razones que tienen que ver, como se dice en el trabajo de Eduardo, con, bueno, que en definitiva, en primer lugar, razones instrumentales, estamos necesitados como nunca de recursos también humanos, pero también, como apunta Íñigo en su artículo, por razones de justicia basadas en la reciprocidad, y creo que ese sería especialmente el caso de aquellos profesionales de la salud que hayan sido contagiados, ¿no? Específicamente. Bueno, y voy acabando, quizá para introducir dos cuestiones sobre las que, como anunciaba antes, yo he vuelto a pensar detenidamente y que me producen enormes quebraderos de cabeza. La primera cuestión es, claro, de mi propia asunción de que la edad es un buen criterio porque lo que tenemos que hacer es distribuir equitativamente ciclos vitales. Esa idea está basada en esto que he llamado la estructura vital. O sea, queremos que los individuos puedan completar vidas y, por tanto, tengan la ocasión de pasar por lo que corresponde en una vida humana que entendemos básicamente plena. Claro, tomado esto en serio, tengo el problema de, por seguir con la distinción que emplea Eduardo entre vidas o pacientes pediátricos y pacientes geriátricos, que tener pacientes pediátricos que nunca van a poder articular ningún tipo de vida por su condición de discapacidad severa. No se me ocurre mejor ejemplo precisamente que el que ha puesto Íñigo, que es el del paciente joven persistentemente, en estado persistentemente vegetativo. Claro, estaría, por seguir con los colores de Eduardo, bueno, pues con el blanco, no sé, ¿no? Por decir uno que ni siquiera está. ¿Qué hacemos en este tipo de supuestos? Que es algo a lo que yo me resistía inicialmente mucho cuando leía el documento español, ¿no? que introduce como uno de sus criterios la discapacidad cognitiva severa o algo así. No sé si lo hace por estas razones, porque el documento español no es precisamente un prodigio de razonamiento. Este es un primer problema que yo creo que tenemos que enfrentar los que estamos apostando por ese tipo de justificación para introducir el criterio de la edad. Y la otra cuestión sobre la que os quería llamar la atención, que seguramente vosotros ya que sois muy perspicaces habéis pensado, es esto de la reasignación de los recursos. Y sobre todo, ¿qué es lo que consideramos un recurso? Porque luego uno, pensándolo mejor, yo era también de los que, como Íñigo decía, ay, es que esta pandemia nos introduce esta novedad de que reasignamos respiradores. A lo mejor esto es algo más rutinario de lo que pensábamos. Y sobre todo a mí lo que me hace, digamos,
plantearme este escenario es el de lo que hacemos con otros recursos que nunca estaremos dispuestos a reasignar o redistribuir por mucha futilidad que tengan. Y estoy pensando concretamente en los órganos. Un paciente al que se hubiera trasplantado un hígado puede morir con su hígado y nunca, no hay sistema que yo conozca de trasplantes que admitiría que contra el criterio del paciente, y siendo por supuesto ya fútil porque se ha muerto, redistribuyéramos ese hígado, por ejemplo, haciendo segmentación hepática para salvar más pacientes. Si esto es así, alguien podría decir que tiene el hígado, que ha sido, digamos, utilizado como un recurso terapéutico, que no tenga el respirador artificial, o cualquier otro recurso que ahora sí que parece que estamos dispuestos, de una manera quizá demasiado precipitada, a reasignar, cuando resulta que por aplicación del criterio, mejor dicho, por rechazo del criterio, el que primero llega, el primero es atendido, querríamos reasignar. Es decir, esta situación es también fascinante en la medida en que nos fuerza a repensar cuándo y cómo podemos plantear triajes porque previamente hemos delimitado determinadas esferas de distribución, porque todo arranca de ahí, como muy bien señala Íñigo también en su papel. Si efectivamente hay triajes que van evolucionando en sus modos en función de cómo evoluciona el propio caudal de demanda, a lo mejor al principio, muy al principio, necesitamos un criterio absolutamente determinante por razones de costes de transacción y luego no lo necesitamos tanto. Y pienso en la primerísima llegada, en la herida abierta de la guerra, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto espero que tengamos como para continuar la conversación. Perdonad si me he alargado un poco más de la cuenta o si ha sido un poco desordenado. Gracias. Muchísimas gracias. Irene Melamed. Me da la sensación, gracias Marcelo, que Ricardo y José estaban antes que yo. Así que no sé si me están escuchando bien, si quieren darle la palabra primero a ellos. Estoy tratando de buscar un diálogo que tenga algún mínimo balance de género. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios anteriores, digamos, las presentaciones sumamente interesantes. Y bueno, la verdad que yo quisiera hacer un muy breve comentario de algunas cuestiones que se han mencionado. Por un lado, Íñigo hizo referencia al momento en que se hace el triaje, ¿no? Es decir, que en general se hace cuando ya las decisiones están muy rápidas por ser tomadas. En el caso tal vez de nuestro país, de Argentina, si bien en general las situaciones de triaje no son nuevas, ¿no?, para el sistema de salud en general, pero tal vez nosotros tuvimos algo más de tiempo para prepararnos, y entonces tal vez ese triaje debería incluir algunas cuestiones relacionadas a la preparación del sistema de salud, ¿no? Es decir, tratar de postergar, como bien dijo Eduardo, este tipo de decisiones justamente de uso de recursos escasos, ¿no? En qué medida este triaje también tendría que alentar que esos recursos pudieran estar de alguna manera más disponibles. También si hay diferencias o no, si el recurso escaso, digamos, es el recurso humano o es solamente el recurso instrumental, digamos, la aparatología, porque también en nuestro país en este momento estamos, digamos, atendiendo a una situación donde el recurso humano parecería ser el que está en este momento escaseando. Por otro lado, dos cosas más, digamos, Eduardo hizo un planteo muy interesante, digamos, y también refleja un poco cierta tensión que se presentó, tensión saludable, por supuesto, en el grupo, respecto de algunos puntos, por ejemplo, en cuanto a los derechos adquiridos, ¿no? Y si bien, digamos, en general, en una situación de pandemia, digamos, los derechos individuales se subsumen frente al bien común, bueno, ¿en qué medida los derechos adquiridos pueden o no perderse, o pueden perderse transitoriamente?
Y otro punto también tiene que ver con el personal de salud y si, digamos, como se planteó, si es solamente instrumental o si uno debe apelar también al principio de reciprocidad y al principio de justicia, en este caso. Creo que en el artículo quedó un poco plasmado como una pincelada, digamos, que el principio de reciprocidad podría a veces estar presente. Y también se me presenta la duda, porque bueno, muchas veces se plantea que este tipo de comités de triaje deberían ser realizados por aquellos que no estuvieran directamente involucrados en la atención de los pacientes, ¿no? Digamos, sino que hubiera cierta distancia prudencial justamente en la toma de decisiones. Entonces mi duda es si quienes somos profesionales de la salud, concretamente médicos o digamos, personal de enfermería y demás, no hay cierto conflicto de interés en cuanto a la decisión de asignar recursos justamente a nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? Creo que, digamos, es un elemento que me genera dudas, ¿no? Digamos, en qué medida uno puede, digamos, transitar ese conflicto de interés, ser parte de él, y si uno está en condiciones, digamos, como profesional de la salud, de plantear, digamos, por sí mismo, más allá de que a veces estamos como más directamente involucrados o no en la atención de los pacientes COVID, que se nos asigne un recurso, ¿no? Y cuál sería el principio que debería estar prevaleciendo. Y finalmente, el rol de la bioética, ¿no? Si la bioética tiene que solamente estar planteando su opinión en situaciones de triaje o situaciones de contextos de decisiones extremas, o también sería bueno replantearnos si la bioética podría tener un rol más anticipatorio en esta o en otras situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, Ricardo Espotorno. Ricardo, cuando tú termines, le pasas directamente la palabra, por favor, a José Luis Martí. Y José Luis, cuando tú termines, se la pasas a Romina Reckers. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es si, sobre todo para Íñigo Eduardo, si en vuestros argumentos que pensáis de introducir como relevante consideraciones no sobre la responsabilidad que los pacientes tienen en haberse infectado, que descartáis como relevantes, sino responsabilidades especiales que podría tener el sistema sanitario en haber permitido el contagio, por ejemplo, en hospitales. Está claro que en Italia en la primera ola muchísima gente se infectó porque acudió a hospitales por otras razones y se infectaron ahí, y se podría argumentar que el sistema sanitario tiene hacia ellos una responsabilidad especial y que podría ser también un criterio de priorización en un triage entre una persona que se ha infectado fuera del sistema sanitario y una persona que se ha infectado dentro del sistema sanitario. Y la segunda pregunta es sobre la reasignación del recurso escaso, y me pregunto si la prohibición total que pone Eduardo sobre la reasignación o la gran cautela que pone Íñigo se conectan al hecho que el recurso en cuestión es un objeto, como un respirador o como el órgano de que hablaba Pablo, porque con otros recursos, por ejemplo la atención médica, el tiempo que un médico invierte en atender a un paciente, creo que no tendremos tantas cautelas en decir que el recurso se tiene que el recurso se puede reasignar y quitar de un paciente que ya lo tiene para darlo a otro que más lo necesite. Y esta es la vieja idea del triage. Si un médico está atendiendo un paciente, está dedicando tiempo a un paciente de código azul y llega un paciente de código rojo, es natural que reasigne su tiempo y su atención médica al paciente de color rojo, pero es verdad que cuando se pasa a objetos como el respirador, parece que tenemos intuiciones diferentes. José Luis. Sí, yo quiero introducir una pregunta un poco polémica. Me dio la sensación que los tres descartabais con buenos argumentos, entiendo los argumentos y los comparto en buena medida, descartabais introducir los qualis como criterio de priorización, y por los problemas que vosotros señaláis me parece que puedo compartir al menos en parte esa conclusión. Sin embargo, se me ocurría qué ocurre cuando, desde un punto de vista ético,
estamos frente a un caso de una persona, no es una cuestión simplemente de edad, aunque por supuesto es transversal al criterio de edad. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de una persona cuya expectativa de futuro nos permite predecir que no va a tener una calidad suficiente en su vida en un sentido muy básico, muy primario, como podría ser el desarrollar una mínima vida autónoma? Y estoy pensando básicamente en el ejemplo que para mí es complicado intuitivamente, que es el ejemplo de alguien normalmente de una cierta edad, aunque insisto que esto no tiene por qué ser así, que tiene Alzheimer y que este Alzheimer está en un estadio relativamente avanzado o digamos un grado medio de desarrollo. Esa persona, la expectativa que tiene esa persona es de vivir los años que sea con un grado de calidad de vida juzgado desde el criterio de la autonomía muy bajo. Y a pesar de que comparto con vosotros vuestras razones para no introducir los criterios quali a la hora de priorización de la asignación de recursos, toda mi intuición, tengo una intuición fuerte que me gustaría saber si compartís, y si no la compartís, entonces, ¿en qué sentido, por qué razón no la compartís? Tal vez la dirigiría la cuestión más en particular a Eduardo y al grupo de autores del paper colectivo, porque sois los que con más contundencia lo descartáis. Toda mi intuición es que esa persona con Alzheimer en grado avanzado debería, en caso de tener recursos escasos, debería ser subpriorizada, no priorizada frente a alguien que no tenga esa patología. Y me gustaría saber qué argumento tendríamos para no hacerlo así, o si no compartís mi intuición, entonces ¿por qué razón no la compartís? Gracias. Y ahora le toca el turno a Romina. Pero perdón, ya que hay preguntas dirigidas así más o menos directamente, quiero darle ahora la oportunidad a Pablo, Íñigo o Eduardo, si quieren, de responder ahora, o porque si no la gente se va a olvidar las preguntas. Sí. Digo una cosa solita sobre la segunda pregunta de Ricardo, que me parece que quizás interpretó mal lo que nosotros decimos, o yo expliqué mal, en el sentido de que nosotros no descartamos la reasignación, sino que la apoyamos con muchos recaudos y con muchas cautelas y todo lo que... Pero nosotros no descartamos. Creo que Íñigo es mucho más enfático en descartar, pero quizás ahí hubo una confusión. Y en ese sentido me parece bueno el argumento que da Ricardo, en el sentido de que constantemente se reasignan y tenemos una intuición quizás contraria a reasignar cuando es un elemento material como un respirador, pero no, por ejemplo, el tiempo de un médico. Me parece que ese es un buen argumento a favor de la reasignación. Y el otro tema también, pero ahí tendería a ser muy reacio a aceptar ese tipo de priorización por la responsabilidad del sistema de salud, que una persona que asistió al hospital y se infecta, bueno, son las cosas de la vida. Bueno. No se te escucha, Eduardo, te has puesto en silencio. Es que en un momento sí se fue el signo, pero todos no escucharon nada. No, sí, casi todo. Sí, te hemos escuchado. Ok. Problema bueno. No. Y además todo lo que has dicho era correcto. Bien, ok. Lo que digo es que respecto del problema de la primera pregunta, de si se puede priorizar por que el paciente se contagió en el hospital y entonces el sistema de salud tiene una responsabilidad. Ahí yo sería reacio, pensaría que, bueno, son las contingencias de la vida, pero tendría que ver bien cómo es el caso antes de pensarlo mejor, ¿no? Pero en principio sería reacio. Pero con respecto a la reasignación, sí, nosotros defendemos que hay casos en donde sí es posible, y el argumento de Ricardo me parece un buen argumento. Ahora, con lo de José Luis, ahí sí, es un caso muy difícil el que estás planteando. También tengo intuiciones encontradas. En principio nosotros rechazamos los QALYs porque pensamos que no es función del sistema de salud en una situación excepcional como esta, estar decidiendo cuál vida es preferible o mejor o de más calidad que otra.
En fin, habría otros argumentos también que otros miembros del grupo quizás pueden expresar mejor. Pero entiendo, sí, que hay casos extremos. El caso de pacientes en estado vegetativo sería un caso. El caso de un paciente con Alzheimer terminal o muy avanzado, pero que puede vivir, sin embargo, varios años, también es un caso difícil, ¿no? Pero en principio también por razones de teoría no ideal o de razones de simplicidad y de situación excepcional, yo diría que en todo caso pecaría en dirección de no hacer lugar a ese tipo de consideraciones, más que estar haciendo ese tipo de excepciones. Pero de cualquier manera eso es una reflexión provisoria, ¿no? Marcelo, no sé si puedo repreguntar un momento muy brevemente o no. Sí, sí. Sí. No, para aclarar este punto, Eduardo, porque justamente mi intuición es que desde la teoría no ideal es desde donde podemos ver casos como el del paciente de Alzheimer en un grado de desarrollo medio, como un proxy. Yo creo, o sea, yo entiendo los problemas de la teoría quali, digamos, de los que suscriben los criterios qualis que vosotros los tres creo que acordáis. Yo también acordaría a nivel general. Y en cambio creo que en teoría, si hay un caso que además es frecuente estadísticamente, porque sabemos que la gente mayor ha tendido a enfermarse más y por tanto a encontrarse más en situación de necesidad de recursos. Este caso, por tanto, ha sido muy, muy habitual en España y seguro que en Argentina también, de encontrarse pacientes con Alzheimer en estado más o menos desarrollado. Entonces, me parece un caso, para mí, claro, de teoría no ideal, en el que el médico tiene un criterio, digamos, relativamente sencillo de aplicar y que, por lo tanto, no está sujeto a algunas de las críticas que se formulan en general a los criterios quali, ¿no? Efectivamente, serían muchísimo más complicados de aplicar en la práctica por parte de un médico, desconociendo tantísimos detalles sobre la vida del paciente. Pero en este caso me parece un criterio, para mí, un caso claro, digamos. Yo creo, si me permites, Eduardo, voy a entrar directo a lo que ha dicho José Luis y antes voy a comentar alguna cosa también en general, ¿no? De algunas de las cosas que se han apuntado, que son interesantísimas, ¿no? Da gusto estar con gente inteligente porque no sucede muy a menudo, lo siento decir así tan crudo, ¿no? Pero esto de que uno le pongan en aprietos es fantástico. Bueno, alguna cosita sobre lo que, primero, aclarar. Yo soy firme partidario de la reasignación de recursos. Lo que pasa es que lo considero muy complejo desde un punto de vista jurídico, tal y como lo tenemos organizado ahora mismo, ¿eh? Por eso digo, tenemos que solucionarlo o cambiando nuestra forma de concebir el derecho, manifestando, por ejemplo, que el estado de necesidad cubriría este tipo de conductas que no serían antijurídicas en ese caso. No decir solo que no serían culpables, sino que no serían antijurídicas, para que no hubiera dudas al respecto, ¿no? Entonces, es un enfoque diferente. Yo soy tan firmemente partidario de esto que creo que si no hay reasignación de recursos, al final en la práctica se acaba imponiendo el criterio este del primero que llega se lleva el recurso. O sea, si no hay reasignación, tiene toda la lógica que se imponga este criterio, pero que creo que es necesario. O sea, de hecho, lo que tenemos que articular es mecanismos jurídicos que permitan que sea posible la reasignación, ¿no? Uno de ellos, si no vamos a cambiar todo, va muy relacionado también con lo que ha dicho José Luis, que es la idea esta de la futilidad del tratamiento, ¿no? ¿Por qué digo que va muy relacionado? Pues porque en el ejemplo que tú pones, José Luis, es decir, personas, por ejemplo, que tienen un avanzado estado de Alzheimer, cosas de este estilo. Si algo estamos viendo, ¿no?, en según qué tipo de patologías, es que el grado de recuperación de esto depende muchísimo de la capacidad del paciente para afrontar una recuperación a medio y largo plazo muy exigente. Claro, cuando tú valoras la capacidad de supervivencia de una persona, tienes que valorar el medio y largo plazo. Es decir, un paciente de Alzheimer, por ejemplo, sobrevive a una operación de reemplazo de cadera, algo por el estilo, pero luego puede morir por una embolia por no poder ejercitarse, por ejemplo, ¿no? Con lo que entiendo que por lo menos como un criterio secundario a la hora de calcular la futilidad o no de un tratamiento, cuánto va a ser de útil, tendría que tenerse en cuenta. Es decir, no es que cuente cero que una persona tenga un problema mental que le va a impedir realizar adecuadamente una terapia, ¿no?, que va a ser exigida, con lo que creo que sí juega un papel en esto. No diría que sea un criterio de descarte absoluto,
¿Por qué me pasa lo mismo que Eduardo? Me resulta muy difícil a priori estar pensando que una persona, por el mero hecho de tener una discapacidad cognitiva, la vas a dejar fuera, ¿no? Y cómo pones las barreras límites es muy complejo esto, ¿no? O me lo parece, pero sí creo que que tendría un sentido valorar este tipo de cosas. También en mi intervención, si recordáis, os he dicho, bueno, yo entiendo que el criterio fundamental es el de número de vidas salvadas, pero también habría que pensar que en caso de empates y tal, y como criterio secundario, se podría aceptar alguno de estos otros, que son cosas un tanto diferentes, ¿no? Luego, con respecto a lo que habéis comentado, una idea muy interesante, que es la de qué pasa si un paciente sufre esto, ¿no? Como consecuencia de un fallo, ¿no? Hospitalario, un riesgo, por ejemplo, porque tiene que haber una cierta culpabilidad. Me parece interesante lo que ha dicho Ricardo, pero en la práctica esto es casi imposible, entre otras cosas porque conseguir demostrar la cadena de causalidad, saber cómo se ha contagiado efectivamente ese paciente es muy complicado. Es que puede haberse expuesto a una situación de riesgo innecesario en un hospital, pero puede ser que no se haya contagiado ahí, que se haya contagiado en otro sitio, con lo cual es muy difícil afirmar ese tipo de cosas en la vida real, aunque en teoría tiene un sentido. También te digo una cosa, eso muchas veces podría significar penalizar a otro paciente, ¿no? Que está en las mismas circunstancias, que bueno, que él tampoco es que tenga por qué sufrir las consecuencias de que haya sido el sistema de salud el que ha funcionado mal, ¿no? O sea que tampoco lo tengo tan claro. Quizás ahí tendría más sentido una indemnización al paciente, pero no una priorización, que son cosas distintas. Y luego una cosa con respecto a lo que decía Pablo, que también lo habéis mencionado vosotros, que a mí me parece interesantísimo, el tema de los órganos, ¿no? No había caído en ello, Pablo, desde luego el ejemplo es fantástico, ¿no? De por qué en unos casos sí, en otros no. Yo sí había caído en un ejemplo un poco parecido y que creo que tiene mucho que ver. Ricardo hablaba también de recurso material y recurso... Bien, una de las cosas que yo me planteo es si no es importante también la continuidad del recurso. El hecho de que el uso del recurso sea continuo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que en vez de ser un respirador, tú lo que tienes, ¿no? Es un tratamiento, ¿no? Que necesita 3 dosis para curar al paciente. Y tú tienes 4 dosis. Te ha venido un paciente, ¿no? Y le has puesto una. Pero luego te viene otro paciente que tiene muchas más probabilidades de salvación. Tú sigues teniendo 2 dosis para dar al primero y se salva, o le das las 3 dosis al segundo. Creo que nos lo plantearíamos de manera diferente, si fuera un recurso que no es continuo, en el que, por así decirlo, vuelves a empezar desde cero. Creo que lo veríamos de manera muy distinta, ¿no? Curiosamente. Porque ahí estarías pensando que ya no es tanto una acción que es la que causa la defunción del paciente, como una cuestión distinta, ¿no? Que es decidir entre 2 cursos de acción distintos. Y creo que ahí también hay una parte de omisión y de acción que está jugando en nuestra mente en algún sitio. Con respecto a lo de los órganos, la verdad es que el ejemplo es muy bueno. Yo entiendo que puede haber algunas diferencias con respecto a ello. Hay más riesgo en la reasignación de órganos, hay algunas cosas así, pero desde luego me parece un ejemplo fantástico, Pablo, y una cosa en la que habría que reflexionar, claro, de por qué en un caso tenemos tan claro que no parece razonable, ¿no? Reasignarlo, y en otros casos no tanto. Aunque sí te digo que en la vida práctica, cuando tú tienes un paciente, ¿no? Con el que el órgano no está funcionando o le sucede otra cosa, en la práctica es muy probable que el órgano se deteriore de por sí o que no se pueda utilizar para donación, que es lo que ocurre, por ejemplo, con un paciente con cáncer que en principio no puede donar el órgano, ¿no? A pesar de que pueda suceder que aparentemente está bien, ¿no? Con lo que en la práctica entiendo que el ejemplo tiene menos recorrido, aunque como ejemplo teórico es muy bueno, claro. Pablo, ¿tú quieres...? Si puedo añadir nada, brevemente alguna consideración por si sirve, ¿no? Bueno, ya hemos abundado, creo que el ejemplo de Ricardo es muy bueno y muestra efectivamente que ahí nuestras intuiciones no juegan bien porque estamos, como se ha dicho, los 3 dispuestos a considerar, incluso Íñigo, la reasignación del respirador, pero luego cuando pensamos en otro tipo de recursos, señaladamente el órgano, pues las intuiciones parece que encajan mal y entonces si decidimos que vamos a reasignar respiradores o dosis y por supuesto tiempo de los médicos, pues ¿por qué no también órganos trasplantados o marcapasos? Por si es más fácil el ejemplo. Y luego 2 cosas rápidas. Bueno, y sobre la cuestión esta que era también muy sugerente de Ricardo de la responsabilidad por la infección hospitalaria. Claro, fíjate, Ricardo, que aquí en España, no sé si en Italia está ocurriendo lo mismo,
más bien la responsabilidad está operando en el sentido contrario, y es muchos familiares de pacientes que no pudieron ser hospitalizados, que están demandando por responsabilidad por esa omisión. Y a lo mejor, efectivamente, en línea con lo que tú mismo apuntabas, era lo mejor que se podía hacer en ese momento, ¿no? No trasladar pacientes, sobre todo ancianos, desde sus residencias geriátricas al hospital, porque entonces era cuando verdaderamente su vida corría peligro, más allá de consideraciones de asignación de recursos. Y luego, en relación con los QALYs, yo creo, José Luis, que en este caso concreto, pero esto ya no valdría a partir de ahora, al hilo de lo que apuntaba Eduardo, me parece que al inicio, en la hecatombe, era absolutamente imposible discriminar por QALYs, porque no había, y me parece que por aquí debe haber algún que otro profesional de la salud que me pueda quizá confirmar o a lo mejor desmentir. No había en ese momento posibilidad alguna, pero esta es una razón puramente instrumental, de hacer ese tipo de priorización por QALYs. Por lo poco que se conocía en ese momento del desarrollo de la enfermedad y la poca, digamos, lo poco robusto que era la evidencia en datos, en estadísticas, hasta en ese momento, ¿no? No sé si hoy podríamos decir lo mismo a la luz de la experiencia acumulada, ¿no? Pero en todo caso coincido contigo en que hay otros ámbitos en los que yo creo que es un criterio muy a tener en cuenta. Se me ocurre en lo que tradicionalmente se emplean los años de vida ajustados por calidad, que es, por ejemplo, para hacer decisiones de producción de coste-efectividad en presupuestos públicos. Yo creo que un análisis de QALYs o de AVAX para que el sistema público argentino, español o el que sea compre medicamentos, me parece que es fundamental. Pero es un contexto, claro, muy diferente al que, como apuntaba Eduardo, vivíamos en marzo o abril. Romina Reckers. Sí, hola. Yo tenía dos preguntas. Una primera pregunta es dirigida a todos en general, pero esta pregunta me surgió cuando en el paper de Íñigo empecé a ver muchas referencias o algunas referencias al sistema jurídico español. Cuando nosotros empezamos a debatir, a escribir este paper junto con Eduardo, Federico, Alaí, bueno, y el resto de los compañeros, uno de los argumentos que favorecieron inclinarnos por un criterio utilitarista era la idea de que dado que hay una escasez radical de recursos, estamos por fuera de las circunstancias de la justicia y esto en algún sentido nos habilitaba a introducir consideraciones que en los casos de escasez moderada no podríamos introducir de manera justificada. Ahora, cuando uno piensa en esa escasez radical y cómo cambian las circunstancias por la pandemia, no en el plano ético o moral, sino en el plano jurídico, mi pregunta es, ¿qué espacio o qué peso tiene lo jurídico y lo legal? Y si ha habido algún espacio en el debate en España para, bueno, yo he escuchado que un poco sí, para pensar en que estamos ante un caso ante un estado de excepción, que tiene límites, por supuesto, pero hay un estado de excepción, y en algún sentido este estado de excepción cambia las circunstancias, y en cambio en esas circunstancias a lo mejor puede tener algún impacto en el peso que tienen consideraciones legales, como por ejemplo en el tema de la discusión de la reasignación de recursos, y si esto cuenta como un estado de necesidad justificante o exculpante. Bueno, en definitiva, la pregunta es ¿qué peso tienen las consideraciones legales para resolver estas cuestiones, si estamos, creo yo, o si hay espacio, creo yo, para hablar de un estado de excepción o por afirmar que estamos en un ámbito de excepcionalidad, dada la escasez radical? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es para Pablo.
pensaba en las limitaciones que podría llegar a tener el argumento del ciclo de vidas estructuradas, que, bueno, en el artículo vos mencionás algunas limitaciones, pero cómo esas limitaciones se vuelven más radicales en países tan desiguales como en la Argentina, ¿no? Donde uno no puede afirmar con certeza que cuando llega una persona, un adulto mayor al hospital ya tuvo igualdad de oportunidades o cumplió determinadas etapas en su vida. Es muy probable que no sea el caso, pienso. Y en cómo medir las oportunidades por tiempo, entendido en un sentido meramente lineal, puede volverse aún más inadecuado en países, bueno, como los nuestros, o a lo mejor no en el caso de otros países, pero sí, por ejemplo, en el caso de Argentina. Esa era una pregunta. Esa era la segunda. Gracias. Muchas gracias, Romina. Quiero intervenir yo, que no puedo levantar la mano, porque soy co-host. Creo que hay, primero, algunos como puntos de acuerdo que me parecen importantes. Uno es el de darle alguna prioridad a los profesionales y a los niños. En el caso de los profesionales, me gustaría reiterar algo que dice el trabajo nuestro, que es necesario combinar las dos razones. Una es una razón de reciprocidad, pero esa no es suficiente o no es definitoria, porque hay muchos grupos que están sacrificándose en este momento, los trabajadores esenciales, etc. De modo que la razón, yo diría, más definitoria es la razón instrumental, de que estamos protegiendo el sistema de salud, de modo que a los integrantes del sistema de salud tenemos que protegerles y darles una prioridad. Por eso no importa mucho la conducta anterior, cómo se contagió, tampoco lo reduciría meramente a los profesionales en sentido estricto. Todo el personal de salud que hace que el sistema de salud funcione tendría que estar en ese mismo nivel de prioridad. Respecto de los niños, también igual que en el caso de los profesionales está la discusión si la prioridad debe ser absoluta o debe ser dentro del color que le toca según los SOFA. Yo soy partidario, tanto en el caso de los profesionales como los niños, de una prioridad fuerte. Creo que la razón es, en el caso de los niños es bastante, a mi juicio, evidente, intuitivo, digamos que es peor que A muera de niño a que A muera de anciano, también es peor que B muera de niño a que B muera de anciano, y yo creo que es peor que A o B muera de niño a que A o B muera de anciano, y creo que una regla que le diera prioridad a los niños sería una regla aceptable en un contexto como la posición original, que es como yo creo que se deben pensar estas cosas, es decir, con cierta imparcialidad y buscando principios y reglas que operen ex ante. El caso del retiro de asistencia realmente a mí me ha forzado a volver a pensarlo, el término muy fuerte del trabajo de Íñigo. Realmente creo ahora que hay un problema ahí, que puede haber algún problema de tipo jurídico también en la Argentina, en este caso. Y conecto esto con el señalamiento que hacía Irene respecto de que hay un posible conflicto de intereses en los médicos, prefiriendo a los médicos antes que a otros, ¿verdad? O huele un poquito a corporativismo. Entonces, quizás estos dos factores, por un lado que el retiro, si está justificado moralmente, quizás no lo esté jurídicamente porque hay leyes que lo impiden, y la cuestión, digamos, de que es por lo menos incómodo que los profesionales de la salud le den prioridad a sus colegas,
podrían ser argumentos para darle un estatuto de ley, o sea, de legislación nacional en la Argentina. Eso podría derogar toda, digamos, norma penal que se oponga, y sería una decisión democrática, con lo cual los médicos estarían simplemente aplicando una normativa que la sociedad ha resuelto. Eso es todo. Vamos a tomar un par más de intervenciones y luego volvemos a darle la palabra a Pablo, Íñigo y Eduardo, si les parece. Ahora, Diana Salmón. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por permitirme hacer un par de preguntas y muchas gracias por las exposiciones. La verdad, como profesional de la salud no hago más que enriquecerme. Tenía un par de preguntas para hacer respecto que, por suerte, ya creo que algo habló Romina con respecto a Pablo, a esto cuando hablaba de igualdad de oportunidades. Yo me hice la pregunta que qué quería decir suficientemente, y me hice la pregunta si de alguna manera, que por suerte creo que ya de alguna manera empezó a responder la Romina, no se estaría hablando también de algo así porque lo hablan asociado a la edad, y yo también me preguntaría si no estaríamos haciendo una especie de una valoración social, de alguna manera, porque quién es y de dónde sale la definición de suficientemente y de qué estructura, digamos, ¿no? Y ante qué parámetros haber cumplido algunos ciclos de vida con respecto a quién pone qué cosa y qué quiere decir que una persona a los 60 cumplió cuántos ciclos, 1, 2, 5, a los 70 cumplió 8, a los 40 no cumplió ninguno, y sobre todo Romina decía, cuando no hay efectivamente igualdad de oportunidades en sociedades que tienen crónicas desigualdades. Eso era mi pregunta, que me asustaba un poquito la posibilidad de ponerlo como un criterio de reasignación. Y después yo me preguntaba, quizá de años de médica, ¿qué es lo que pasa que falta a la hora de las reasignaciones? La interacción con la familia y con el origen de ese paciente, porque los pacientes, digamos, no son, digamos, son personas, parece una barbaridad, un perogrullo, y no quisiera que lo tomaran como una falta de respeto. En algún momento, si nos corremos tanto a la hora de poner pautas, efectivamente para proteger a los decisores que tengan que usar, que puedan tomarse de una pauta y no tener que convertirse en Dios, paciente por paciente, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en estos casos de pacientes en estado vegetativo fisiológico, o que uno dice, bueno, no respondería, ¿cuánto no respondería? Yo primero me preguntaría, en una enfermedad en la cual se sabe tan poco de la evolución natural, y a su vez se sabe tan poco de la eficacia y seguridad de los tratamientos asignados, ¿cómo podemos animarnos a hablar con tanta tranquilidad respecto del pronóstico o de la posibilidad de respuesta a un determinado tratamiento? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que, bueno, va a tener más o menos éxito en la respuesta como para que yo pueda reasignar o no un recurso? Y digo, y con esto termino, ¿por qué no incluir al tercer actor, que es clave, que es la familia, que es el núcleo, que es lo que le da finalmente el valor y el sentido quizá de vida a esa persona antes que llegar a ese lugar a la hora de reasignar? Porque si no, reasignar significa un modo de eutanasia quizá, en algunos casos. ¿No estaríamos extendiéndonos un poco más a la hora de reasignación? No es lo mismo un quali a la hora de decisiones farmacoeconómicas para la sociedad desde el punto de vista sanitario que un quali en cada individuo, porque si no volvemos también al otro, decir, bueno, reasignemos recursos, entonces aprobemos el aborto, porque esa madre es un recurso que es necesario para seguir gestando, digamos, y reasignamos el recurso y le sacamos la posibilidad de respirar al feto en crecimiento, sin opinar, sin ponerme en ningún lado, digamos, ¿no? Estoy tratando de ustedes, que son filósofos y abogados y pensadores, que vayamos a esa situación. Entonces, quizá una manera es, bueno, introduzcamos a la familia.
empecemos a hablar al núcleo cercano a la hora de reasignar. Mire, estuvimos pensando en reasignar, ¿a ustedes qué les parece? Bueno, eso espero haber sido más o menos clara. Muchas gracias por la oportunidad de hacer estas preguntas. Gracias, Diana. Serena Olzaretti, que está hace rato, pidió la palabra y le pido disculpas. Adelante. Muchas gracias. No sé si se me oye. Perfectamente. Gracias. Yo tenía una pregunta, bueno, es una pregunta en realidad que ya se ha tratado, pero quería poner un poco de presión, digamos, sobre de Eduardo e Íñigo, tomando la posición que defiende Pablo. O sea, me parece que la idea de discriminación, age discrimination o por edad, es muy compleja, pero que si lo pensamos bien, efectivamente que no hay que pensar a nivel moral como tan problemática como se dice en los dos papers. Y para fijar las ideas, quería solo mencionar un ejemplo muy abstracto. O sea, si tuviéramos que, si nos presentaran a alguien con dos sociedades, en una de las cuales sabemos solo los siguientes hechos, que en una de estas sociedades algunos individuos tienen oportunidad de vivir hasta 30 años y otros hasta 80, mientras que en la otra todos tienen la igual oportunidad de vivir hasta 60. Yo no creo que somos indiferentes entre estos dos escenarios. O sea, me parece evidente que la primera sociedad tiene una injusticia muy grande. Y quería saber si vosotros, Íñigo, Eduardo y por lo que entiendo Marcelo también, que habéis defendido la posición contraria, ¿qué diríais de este ejemplo? O sea, ¿por qué no solo no es discriminatoria en sentido problemático tomar la edad como criterio, sino al revés, que es una injusticia ignorarlo como criterio? Gracias. Muy bien. Ignacio Mastroleo. Hola a todos y todas, muchas gracias. Yo solamente tengo un comentario que es también, salió un poco de la reflexión de estos últimos días después de haber escrito, haber colaborado en la escritura del paper, y es el lugar de la responsabilidad individual, por lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, donde hay mucha gente que está saliendo y bueno, eso, aunque no tengan la intención de poner en riesgo al personal de salud y al sistema de salud, los casos se siguen aumentando, etcétera. Puede ser que tengan razones válidas, otros que no tengan razones válidas, etcétera, pero el problema es que la responsabilidad individual acá se está poniendo a la hora de hacer el triaje. Yo lo que me pregunto, y lo tiro así como, digamos, en este contexto de seminario teórico, es si el tema de la responsabilidad individual no tendría que estar sacado del triaje, pero puesto en algún lado. Es un experimento mental, tómenlo como esto, no es nada que tal vez se pueda hacer, pero si uno imagina, en el caso exclusivamente para casos como la Argentina, no otros casos donde se está viendo un aumento gradual, pero claro, sí no debería haber una suerte de consentimiento informado, de decir, bueno, si usted no quiere cumplir con las normas de aislamiento social, etcétera, confirme que no va a usar los sistemas de salud, porque, digamos, o sea, para usar los sistemas de salud uno tendría que tener cierta responsabilidad y no salir, etcétera, o no salir demasiado, o salir. Entonces, si usted se lo ve no cumpliendo con estas cosas, usted confirma que no va a usar el sistema de salud público, ni el privado, ni nada, porque no cumplió. Y eso no sería una certeza, no sería un triaje en el hospital o en los centros de salud, pero sí sería una forma de distinguir la responsabilidad individual. Es nada más ese comentario. Muchas gracias. Muy bien. El problema sería si tenemos que elegir entre ese responsable y una persona que tiene cáncer de pulmón por haber fumado toda la vida.
los problemas de responsabilidad. Pero bueno, ya después habrá oportunidad para responder esta intervención, solo quería agregar ese pequeño comentario. Alaí Bianchini. Gracias, hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones. Gracias a todos. Yo tenía dos consultas breves, muy breves, sobre todo para Íñigo, que tenía algunas consultas sobre el texto. En parte ya Romina dijo algo de esto, pero quería enfatizar dos cuestiones. Sobre todo, bueno, vos haces mucha referencia al orden jurídico y me preguntaba, mientras leía el texto, ¿qué argumentos? Porque, bueno, como ella dice, como Romina decía, el orden jurídico podría ponerse en suspenso, o bien, en otro panorama, el orden jurídico podría ser ambiguo, podría no estar tan explícito. Entonces me preguntaba qué argumentos morales habría para rechazarlo, porque después hiciste una aclaración en la presentación, pero no me había quedado tan claro eso durante el texto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también me interesó mucho el concepto de futilidad y cómo eso se concatenaba con la reasignación. ¿Y qué implicaciones tendría pensar un concepto de futilidad amplio, que no se limite específicamente a lo clínico? En algún punto del texto se decía también una consideración o una ecuación entre consideraciones económicas, pero también me preguntaba qué otras consideraciones podría haber en ese concepto de futilidad amplio y qué implicaciones tendría para la reasignación. Eso solo. Muchas gracias. Gracias, Alaí. Federico Aval. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias a todos por las presentaciones. Yo tengo un par de comentarios. Ténganme paciencia un segundito, estoy más o menos de salud. En primer lugar, quisiera destacar algo respecto de la presentación de Eduardo. Creo que compartimos, creo todos los que participamos de la escritura de ese trabajo, que fue muy desafiante poder llegar a un documento en común con personas que teníamos intuiciones muy diferentes sobre muchas de las cuestiones que fueron surgiendo a lo largo del debate. O sea, llegar a un documento común fue verdaderamente una tarea difícil de por sí. Por estas razones que fueron mencionando ustedes. Una de las claves que tuvimos para poder llegar a puntos de acuerdo, y esto es lo que quiero resaltar de la presentación de Eduardo, fue la distinción, quiero enfatizarla, entre lo que es un criterio de priorización y un criterio de desempate. En principio, lo único que nosotros tomamos como criterio de priorización para asignar el recurso es la probabilidad de sobrevida. Es la probabilidad de sobrevida y la pertenencia o no al sistema de salud como profesional de la salud o como sujeto de investigación. En principio solamente eso. Entonces, todas las demás consideraciones que fueran moralmente relevantes, por ejemplo, la edad, la diferencia de edad cuando es muy pronunciada, la comorbilidad muy radical que genera una perspectiva de vida muy, muy escasa, todo eso lo incorporamos mediante el criterio de desempate. ¿Qué significa esto? Significa que, dada la misma probabilidad de sobrevida, podemos desempatar en favor de uno u otro paciente atendiendo esas variables moralmente relevantes. Y esto es relevante en función de las intervenciones de José Luis sobre la autonomía de la persona con Alzheimer. En principio me parece muy problemático referirnos a la autonomía para justificar desempatar en favor de quien no tiene Alzheimer o de priorizar a quien no tiene Alzheimer. Porque parecería que también aplicaría a otros tipos de personas que tienen algún tipo de práctica que disminuye su autonomía. Tendríamos que también desconsiderar a los drogadictos, terriblemente perjudicados por su adicción y que no tienen perspectiva de dejar esa adicción. Parecería que también tienen afectada su grado de autonomía. Sería raro, apelando a la autonomía, distinguir entre unos pacientes y otros. Pero aunque quisiéramos incorporarlo, y yo creo que parece razonable el caso del Alzheimer,
o de una comorbilidad muy terrible, parecería que la mejor manera de hacerlo sería en términos de desempate. Es decir, que cuando hay una paridad en la probabilidad de sobrevida, desempatemos en favor de quien no tiene Alzheimer o una comorbilidad muy radical y demás. No como criterio de prioridad, porque si lo incorporáramos como criterio de prioridad, lo que diríamos es que, aun cuando tuviera una probabilidad mucho mayor de sobrevivir la persona con Alzheimer, de todos modos tendríamos que sacarle el recurso y dárselo a quien no tiene Alzheimer. Y eso parece sí involucrarnos en una valoración de la vida de las personas que me parece muy problemática. Esto se vincula un poco con lo que mencionaba Pablo. Pablo tiene el enorme mérito, y lo quiero decir públicamente, de haber hecho una contribución muy interesante y muy temprana en el contexto de la pandemia con su nota crítica en Letras Vivas, y a mí me hizo pensar muchísimo, sobre todo este argumento que es el Ferenin argument, ¿no? el de los ciclos de vida y demás. Eso me parece que se vincula un poco con la participación de José Luis, y en definitiva lo que nos estamos preguntando es qué tiene valor de la vida, ¿verdad? Y si uno se empieza a preguntar qué tiene valor en la vida, pierde un poco de potencia intuitiva el argumento de los ciclos de vida. Que valor en la vida tiene enamorarse, tiene ir a la ópera, leer poesía, ver prosperar a las personas que uno ama. Ese tipo de cosas no parecen estar sujetas a consideraciones de ciclos de vida o edad. Uno puede enamorarse, ver crecer a los que ama, leer poesía, ir a la ópera en cualquier edad, ¿sí? Sin embargo, nosotros incorporamos como criterio de desempate la diferencia muy grande. Eso es algo que yo menciono en relación a lo que dijo Eduardo. No es un criterio de prioridad. No lo incorporamos como regla de priorización, la distancia entre un paciente pediátrico y un geriátrico, sino solo como regla de desempate. Es decir, a igualdad de probabilidad de sobrevida, desempatamos en favor del pediátrico y no del geriátrico. Eso en relación a eso. Con relación a las intervenciones de José Luis y el ciclo de vida, el argumento del ciclo de vida de Pablo. Me quiero decir dos cositas más, nada más. Una es que yo creo que la decisión de asignar un recurso es moralmente diferente a la decisión de reasignar un recurso. No por razones epistémicas, sino por razones morales. En el caso de la reasignación, parece que hay dos cosas que son muy problemáticas. Por un lado, hay un deber de cuidado que asume el médico, creo que está mencionado en el paper de Íñigo, que estaría siendo vulnerado cuando uno reasigna el recurso. En otro caso, parece que cuando asignamos un recurso a una persona y no a otro, a quien no se lo asignamos, no le estamos generando un daño directo, y en el caso de la reasignación sí, estamos dañando a alguien para beneficiar a un tercero. Y yo creo que eso tiene una potencia intuitiva que viene de la doctrina del doble efecto que a mí me parece moralmente relevante. Entonces, lo único que vale la pena decir, lo único que me parece que vale la pena decir es que son decisiones moralmente diferentes y como tales necesitan criterios morales diferentes. No puede ser el mismo criterio moral, el de la maximización de la utilidad o de la perspectiva de vida, el que rija para los dos. Tiene que haber algún tipo de restricción en el caso de la reasignación que no aplica en el caso de la asignación, cuando simplemente decidimos en favor de quien tiene la mejor perspectiva de vida. Y en relación a esto, y es el último comentario, yo no estoy tan seguro de que tenga poca plausibilidad el argumento del primero llega, primero se sirve. Es muy criticado en la literatura, no me parece que sea poco plausible. En definitiva, contagiarse de COVID o cualquier enfermedad es una situación tremendamente trágica y desafortunada, nadie lo hace adrede, en principio, ¿no? Y pareciera que el deber del sistema de salud y de la comunidad política mediante su sistema de salud es atender conforme van llegando personas que necesitan esos recursos. Una vez que llegan y le asignamos el recurso, después quien llega posteriormente y también lo necesita, tendrá que ponernos en la discusión moral de si se lo podemos reasignar. Que es una discusión que, como dije, es moralmente diferente a la primera de asignación. ¿Sí? Pero a mí no me parece para nada plausible que la persona que primero llega, primero sea atendida.
en relación a la que llega después. ¿Por qué? Porque simplemente no decidió contagiarse. Se contagió, es una situación desafortunada, y nosotros como comunidad política tenemos que dar cuenta y atender a esa persona. Ese es nuestro deber de cuidado con cada miembro de la comunidad, conforme se vaya contagiando. Esos son los 3 comentarios sobre la discusión que hubo. Gracias. Bueno, no tengo ninguna mano levantada. No sé si los presentadores originales quieren decir algo. Bueno, a mí si me das oportunidad, Marcelo, intento responder muy rápido a preguntas directas a mí, ¿no? Que quizás tienen un sentido, ¿vale? ¿Te parece? Bien. Sí. Con respecto a algunas de las cosas que habéis comentado, ¿no? Que en cierto sentido se solapan. Bueno, con respecto a lo último que estabais comentando, yo diría que esto del criterio primero que llega, si es relevante o no, entiendo que tiene mucho que ver con cuál es la finalidad que se pretende con el triaje. Si lo que quieres es maximizar el número de vidas salvadas, utilizar el criterio del primero que llega se lo lleva, no funciona bien, porque vas a salvar menos vidas. Entonces, todo depende de qué es lo que pretendes hacer. Si lo que pretendes hacer es otra cosa, como por ejemplo decir, no, pase lo que pase, hay que considerar que no debemos retirar un recurso y a partir de esa restricción intentamos maximizar vidas, entonces sí tiene sentido, claro, tiene todo el sentido, ¿vale? Pero es porque es una premisa el triaje, no porque ese criterio del primero se lo lleva vaya a servir para lo que es la finalidad del triaje, que es maximizar el número de vidas salvadas, que son cosas distintas. Otra cosa que habéis comentado antes, que eso lo ha dicho, creo que lo ha dicho Marcelo, y es una respuesta directa, ¿no? Cuando un paciente, te encuentras un paciente que no ha sido responsable, ¿de acuerdo? Como los pacientes que fuman, los que beben, los que no hacemos deporte, los que comen carne, es que hay muchos criterios de un paciente responsable de lo que le pasa. Como empecé, si abrimos esa vía tenemos un problema, que es dónde la cerramos, ¿no? Eso no significa que un paciente que tiene un problema de este tipo no tenga que asumir una responsabilidad, pero yo diría que tiene que ser de otro tipo, no una responsabilidad ligada a la priorización de recursos médicos, que es distinto. Marcelo también ha comentado el tema de que priorizar a los sanitarios está bien por un criterio instrumental. Yo os diría una cosa, entiendo que la priorización de personal sanitario es previa al propio triaje, por una simple razón. El personal sanitario es una parte de los recursos escasos. Entonces, yo he dicho en mi intervención que antes de entrar en el triaje tienes que conseguir maximizar los recursos a tu disposición, que eso es previo. Una vez que ya no los puedes maximizar es cuando tienes que empezar. Pero si uno de los recursos que tú quieres maximizar es el propio personal sanitario, tiene todo el sentido que priorices a esos pacientes, porque son a la vez pacientes, pero también recurso escaso. Con lo cual es incluso un previo, ¿no?, al triaje, el de decir, no, primero y antes de decidir cómo lo asignamos, vamos a intentar tener todos los recursos escasos posibles, con lo cual eso queda incluso fuera de la lógica del triaje. Y es verdad lo que ha dicho Eduardo, lo que ha dicho Marcelo, que yo no había pensado, que el criterio instrumental es mucho más fuerte que los demás, porque es un criterio incluso que funciona a priori de la asignación de recursos en triajes, que es un criterio que te lleva a mejorar los recursos que tienes, con lo cual hace que sea menos necesario el triaje de recursos de por sí, con lo cual también va a contribuir a salvar más vidas, pero creo que es un a priori. Luego me habéis comentado, Romina, creo que Alaí también, ¿no?, el tema del tema jurídico. Yo lo voy a intentar sintetizar en una cosa muy simple, ¿no? En España, como me imagino en la mayoría de los países, no hay un solo pleito por encarnizamiento terapéutico. Eso no existe. A nadie se condena por eso, ni en responsabilidad penal, ni en responsabilidad civil, ni en responsabilidad de ningún tipo. Eso no pasa. Lo que sí pasa, o puede pasar, es lo contrario. Es decir, que tú retires un tratamiento y entonces sí puedes tener muy serios problemas, sean de un tipo o de otro. Eso es un problema jurídico y es un problema también sociológico, en el sentido de que se va a aplicar criterios de medicina defensiva sí o sí. Lo que se va a recomendar es tú ante la duda ni se te ocurre retirar un tratamiento. Todo lo contrario, tú sigues con él. Eso también tiene mucho que ver con lo que habéis hablado de futilidad. Es que normalmente, sobre todo en intensivos, se hace mucho tratamiento que es fútil. Sabemos que sobretratamos. Es que lo sabemos, que muchas veces el criterio por el que se presta un recurso a un paciente es porque en ese momento está disponible y el médico dice, pues vamos a intentarlo, porque igual sale, sabiendo que tiene muy pocas posibilidades y que igual es mejor, por ejemplo, derivarlo a paliativos, pero sabemos que hay un sobretratamiento, ¿no?, en intensivos, con lo cual
Incluso la idea de futilidad es compleja. Podría ser útil, pero es compleja, porque tú cómo sabes cuando un tratamiento es útil. Si estás utilizando o lo vas a comparar con la normalidad, pero si la normalidad ya es de un exceso de futilidad, o sea, que hay un exceso de tratamiento que lleva a futilidad, por lo que no es tan sencillo. Cuando yo hablo de futilidad en un sentido extenso, es que hay que tener también en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces un médico puede decir, no, yo tratamiento lo retiro, que no tiene mucho sentido, porque a este paciente en concreto también, por ejemplo, le va a aportar muy poco. Y ahí sí que tiene un sentido también hablar del contexto familiar, eso también lo entiendo. O sea, tú puedes ir a la familia y decirle, por ejemplo, oiga, es que si yo sigo tratando a su paciente, va a quedar en estas condiciones, yo no sé si esto es efectivamente lo mejor para el paciente. Y ahí entraría también el concepto de calidad, curiosamente, ¿no? Porque es que un tratamiento fútil puede ser aquel que no va a mejorar o que no proporciona lo mejor al paciente, ¿no? No es algo que vaya a mejorar su vida tal y como el paciente tiene concebida su vida. Y ahí ya podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo entiendo que el concepto de futilidad puede ser muy importante en muchos sentidos en esta discusión. Y me callo y no digo nada más, salvo una cosa. Cuando estabais hablando antes también del tema de si es lo mismo no poner un recurso que reasignarlo, que no es lo mismo porque no causa un daño si tú no lo pones, y en cambio si lo reasignan así, creo que volvemos al tema de la distinción entre omisión y acción, y no tengo nada claro que una omisión no cause un daño. Lo causa de otra forma, pero también lo causa, con lo que no creo que la diferencia sea tan acentuada. Y no digo nada más, que ya he hablado demasiado y seguro que ya tendréis ganas de volver otra vez a la carrera. Lorena Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días para vosotros. Muchísimas gracias por las presentaciones y por los trabajos que me han resultado muy enriquecedores. Y nada, tenía varias preguntas, pero casi todo ha salido ya. Así que una cuestión que me interesaría saber vuestra opinión y que creo que no ha aparecido en la discusión, tiene que ver con el hecho de que estos distintos cursos de acción y las diferentes decisiones que se tienen que tomar, vosotros los abordáis teniendo en cuenta que la decisión se toma en el marco de un hospital, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta pues, que existen distintos hospitales con distintos recursos, bueno, parece claro, ¿no?, que una decisión de reasignación puede reconducirse a una decisión de asignación si se tienen en cuenta los recursos disponibles en otro hospital, ¿no? Y quería saber vuestra opinión respecto de esto, porque uno puede entenderlo como una cuestión previa, ¿no?, de con qué recursos contamos, pero bueno, como ocurre de hecho que en el marco de tomar ciertas decisiones en un momento dado, pues podemos ver que en el hospital de al lado o en un hospital algo más alejado disponen de esos recursos. Me gustaría saber cómo encaja esta cuestión en vuestras respectivas reconstrucciones. Y nada, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo decir algo sobre esto? Adelante. Sí, y de paso sobre otras cosas anteriores. Yo también cuando efectivamente. Perdona, Eduardo, yo también cuando se pueda querría. Muy bien, luego de Eduardo. Pablo. Muy bien, gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, además tenemos poco tiempo. Yo diría que sí, lo que dice Lorena tiene que ver con el hecho de que el criterio de triaje es siempre la última ratio y presupone que la cantidad de recursos está ya establecida. Ahora, si el paciente puede ser trasladado a otro hospital, entonces ya no estamos en una situación de triaje, o quizás estamos en una situación de triaje, pero en la cual tenemos que asignar recursos y no reasignar recursos. Eso depende de la cantidad total de recursos disponibles, incluyendo los recursos que son accesibles, no solamente en un hospital, sino en cualquier hospital que sea trasladable, al cual sean trasladables las personas, ¿no es cierto? O sea que esto puede ser dinámico, pero en principio, una vez que uno tiene el conjunto de recursos disponibles, aparece entonces el criterio de triaje. Quiero decir una cosa que quizás es importante porque es un desacuerdo, creo que tengo que creo que yo tengo con Íñigo, que es con respecto a la futilidad. Yo creo que ahí corremos el riesgo de hacer trampa. Me parece que la futilidad no debería ser utilizado ni agrandar el concepto de futilidad, ni manipular ese concepto. El concepto de futilidad implica que un tratamiento no debe ser aplicado con independencia de la cuestión de la escasez o no escasez. Un tratamiento, si es fútil,
no debe ser aplicado y aplicarlo es una mala praxis. Entonces, cualquiera sea después el criterio para el cual nosotros establecemos que un tratamiento es fútil, cosa que es compleja. Pero ese es el criterio general. El criterio general es que un tratamiento es fútil aun cuando existiera el recurso, no lo debemos aplicar. Ahora, si utilizamos el criterio de futilidad para hacer distribuciones en situaciones de triaje o de escasez extrema, estamos haciendo trampa. Estamos considerando fútiles y quitándole o no asignándole recursos a pacientes, diciendo que es porque es fútil, cuando en realidad no lo es. Porque es un recurso que asignaríamos si no hubiera escasez. Entonces me parece que no es útil el criterio de futilidad en este caso. Y creo que el comentario de Serena es muy interesante, el de los dos mundos con diferentes edades, daría para mucha discusión. Mi respuesta brevísima con respecto a eso es que efectivamente tenemos esas intuiciones distributivas de edad en ejemplos hipotéticos y abstractos. La pregunta es si en situaciones de triaje, que son situaciones excepcionales, en situaciones reales de decisión acerca de quién va a recibir un recurso salvador, etcétera, no hay algo así como una división del trabajo de tal modo que no es función del comité de triaje o de la institución decidir o solucionar los problemas distributivos de edad o de hacer que la distribución de las edades sea más pareja o más igual. Me parece que ahí hay consideraciones también de mundo real que hacen difícil que este tipo de intuiciones que nosotros tenemos en casos o en ejemplos hipotéticos sean trasladables al mundo real. Pero es una respuesta breve. ¿Ok? Pablo. Sí. Si logro. Sí, gracias. Yo iba a abundar precisamente sobre esta última consideración de Eduardo a propósito del ejemplo magnífico de Serena, que ilustra bien lo que yo, seguramente de manera torpe, he querido tanto, en fin, razonar en el trabajo de... Me ha encantado lo que decía Federico de letras vivas, letras libres, más vivas que nunca, espero. Perdón, pido perdón. Y con ello da respuesta también a los muy sagaces comentarios de Romina y de Diana al respecto del problema de los ciclos, o del problema del ciclo de la vida y de la consideración del ciclo, de lo que yo llamo, quizá no es una buena manera de presentarlo, ciclo de vida. A ver si soy capaz de explicarlo un poco mejor, de justificarlo mejor brevemente. La cuestión esencial es que los años por vivir, o la vida en sí, medida en años que van transcurriendo, medida en tiempo, no tiene valor intrínseco, creo. Los años son el medio para poder desarrollar, vamos a llamarle un proyecto vital que tiene una serie de fases a lo largo de una vida. Por usar un ejemplo que quizás es menos feliz que el de Serena. ¿Por qué nos parece, y creo que esta es una intuición muy robusta, que es mucho más trágico que muera un chico de 16 años frente a una mujer de 80? Uno podría responder, porque el primero suele ser mucho más bello. Este sería un criterio ominoso, sería un criterio absolutamente inaceptable. Pero creo, en cambio, que si dijéramos el chico de 16 años tiene proyectos de vida que la mujer de 80 ya ha cumplido, entonces creo que hay muy buenas razones para que en una situación como la de triaje, aún con todos los condicionantes que Eduardo explica muy bien ahora mismo, la persona de 16 años deba ser preferida. Y por supuesto soy muy consciente de los problemas que apuntaba Diana, ¿no? El ejemplo, como si usáramos
el que también mencionaba Íñigo, de la situación de estar en estado persistentemente vegetativo, es el ejemplo fácil. 16-80 ceteris paribus. Y luego empiezan los problemas cuando no son 16, sino 40, y no son 80, sino 65. Eso creo que hay que aceptarlo, yo lo acepto, y creo que ese es un problema que lo tendremos para todo criterio, no solo para el de proyectos de vida o ciclos vitales o años por vivir. Antes decía Marcelo, me parece que era, que no podemos discriminar para aplicar el criterio de valor social entre profesionales de la salud y otros trabajadores esenciales. Bueno, yo creo que los riesgos en los que incurren dentro del amplio mundo de la profesión sanitaria, los riesgos en los que han estado incurriendo los médicos intensivistas en España o en Argentina tratando pacientes de COVID en UCI son extraordinariamente mayores que los de la persona que todavía durante la cuarentena ha distribuido alimentos en supermercados, ¿no? O sea, y todos han contribuido a que podamos seguir viviendo, indudablemente. Bueno, esto me permite también decir algo al respecto de lo que señalaba Romina, que era también muy interesante, ¿no? Que es, ¿de qué manera debemos tener en cuenta este criterio en contextos? Ella se refería concretamente a Argentina u otros países donde hay desigualdades de oportunidades o de recursos tan acentuadas, tan acusadas. Yo no sé si con esto Romina en realidad objeta al principio. Me parece que no. Yo creo que más bien llamaría la atención, o sea, que su comentario o su crítica incidiría más bien en cuál va a ser la métrica que usemos o la metodología que, por razones que ella muy bien ha explicado, debería ser contextual, debería ser atenta a esa realidad. Para empezar, porque yo hablo de 80 años y esa es una esperanza de vida más o menos ordinaria en países, digamos, muy ricos, y es absolutamente quimérica en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Entonces, en esa medida, sí, acepto que cuando yo hablo, o se habla de ciclo vital o de proyecto de vida, debemos tener en cuenta esa realidad y los años que en un caso se han necesitado y no en otro para desarrollar esos proyectos, y proyectos que en algunos contextos son sencillamente directamente imposibles. Bueno, eso era un poco lo que yo quería decir por afinar en cuanto a la cuestión esta de la edad. Y gracias. Muchas gracias, Pablo. Quería hacer solamente dos comentarios breves. Uno referido al tiempo de uso del recurso escaso, que es algo que Íñigo señala en su trabajo. Yo creo que nosotros asumimos de alguna manera que el tiempo era como indeterminado, el tiempo necesario del uso del recurso. Sí, Marcelo, lo que nosotros decimos es que es bastante incierto, pero que además la probabilidad de sobrevida o el pronóstico está normalmente asociado. De manera que está alineado en el sentido de que un paciente rojo probablemente use menos tiempo el recurso que un paciente azul, ¿no? Entonces, de alguna manera, la cuestión de la cantidad de tiempo de uso del recurso se solapa o coincide empíricamente, de manera contingente, pero muy habitual, con el criterio que nosotros sí consideramos relevante, que es el criterio del pronóstico de sobrevida. Muy bien. Y el otro, un pequeño comentario sobre los presupuestos filosóficos, a propósito de un comentario de Romina, me parece muy interesante, pero la idea de que, dado en situación en que la escasez no es moderada sino extrema, entonces es más aceptable que rijan principios consecuencialistas o utilitaristas.
Yo pienso que ese argumento de la escasez extrema se aplica a la sociedad en su conjunto para la aplicación de todos los principios de justicia. Porque si no se me hace como más difícil de aceptar esa consecuencia, porque cada vez que se da una emergencia en una sociedad en la que de todas formas la escasez de los recursos en general sigue siendo moderada, cada vez que se da una emergencia, sea un incendio, un hecho terrorista, lo que sea, entonces nos llevaría a suspender las consideraciones deontológicas y los derechos, y eso me parece menos aceptable. Yo creo que la idea, por lo menos del documento nuestro, es que no se suspenden las consideraciones deontológicas solo porque haya una escasez extrema, y de hecho rechazamos la idea que sería más ortodoxamente utilitarista, que es maximizar la cantidad de años o la calidad de vida, etcétera, etcétera, y nos regimos por maximizar la cantidad de vidas salvadas. Estamos ya excedidos. Si alguien quiere hacer comentarios de no más de 30 segundos, le damos lugar, y si no... A ver, tenemos a Nacho Mastroleo y a Federico Aval. 20 segundos cada uno. Nacho. Gracias, Eduardo. El comentario era sobre futilidad. Estoy de acuerdo con Eduardo de restringir el concepto lo más posible, que si no parece como uno que hace trampa. Lo que no estoy de acuerdo, y después si quieren lo podemos charlar por mail o lo que sea, es que hay cuestiones epistémicas de la futilidad, de cómo se define, digamos. Si uno lo restringe mucho, es algo que no funciona, que se sabe que no funciona, entonces epistémicamente yo estoy seguro de que esto no va a funcionar. Hay algunos casos en bioética en los cuales se usan recursos fútiles por otros valores, por ejemplo, hacer reanimación a alguien que está muerto, pero para, digamos, tranquilizar a la gente, pero no es claramente un contexto de pandemia ni nada de eso, así que bueno, después si quieren lo charlamos. Federico. Sí, una sola cosa respecto de lo que mencionó Pablo. Yo tengo la fuerte intuición también en relación al de la persona de 16 años y la de 80. El punto es cómo lo incorporás al triaje. Si lo incorporás como un criterio de prioridad, o si lo incorporás como un criterio de desempate. Si vos crees que a igual probabilidad de sobrevivir tenemos que elegir al de 16 sobre el de 80, perfecto. El tema es cuando la probabilidad es diferente. El de 16 tiene una probabilidad muy baja de sobrevivir, el de 80 muy alta, y aún así elegirías al de 16. Eso sí parece ser una valoración sobre la calidad de vida o sobre los ciclos de vida que no me parecería moralmente aceptable. Y lo último que le diría a Iñigo, que me pareció muy interesante, yo creo que la acción-omisión, la distinción, es moralmente relevante, es intuitivamente muy fuerte, y que debería ser considerada a la hora de distinguir entre asignar y reasignar. Creo que en la reasignación hay un derecho en juego, que por supuesto no es absoluto, pero que lo tiene la persona que está recibiendo el tratamiento. Lo único que yo te agregaría, Fede, es que no es claro para mí que en el caso de reasignación se esté dañando como medio. Yo creo que la muerte eventual de la persona es el resultado de la reasignación, pero no es el medio. No se lo mata para que viva otro. Se aplica más a la descripción de la teoría del doble efecto. Pero quería contarles el resultado de la encuesta que hemos hecho entre nosotros. Hay una mayoría, el 60%, que le daría una prioridad condicionada a los trabajadores de salud, un 40% le daría una prioridad absoluta, y nadie se opone a que haya algún tipo de prioridad. En el caso de los niños hay un 80% que favorece una prioridad absoluta y un 20% que favorece una prioridad condicionada. Sería el criterio de desempate que dicen ustedes. Nadie se opone a algún tipo de prioridad. El retiro de asistencia a favor de alguien con mayor prioridad, el 60% dice que sí, el 40% dice que no, y hay un empate en el caso de la calidad de vida futura en casos extremos, como el paciente de Alzheimer. Un 50% dice que no es relevante para el juicio de triaje, y un 50% dice que sí, que la calidad de vida es relevante, pero no puede funcionar como criterio de prioridad lexicográfica. Bueno,
Muchísimas gracias a todas, a todos. Ha sido una estupenda discusión. Gracias a vos por organizarla, Marcelo, y a José Luis. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.